procedemos a la presentación de la profesora doctora María Marcos Ramos. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco. Actualmente es profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Sociología de la Universidad de Salamanca, institución en la que se doctoró con una tesis por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y en la que forma parte del grupo de investigación Observatorio de Contenidos Audiovisuales. Además, es profesora colaboradora de la institución académica estadounidense IES Abroad, directora del Congreso Internacional Historia, Literatura y Arte en el Cine en Español y en Portugués y secretaria académica del Congreso de Novela y Cine Negro. Sus líneas de investigación versan sobre la representación de la inmigración y del género en la ficción audiovisual, la representación cinematográfica de la sociedad en el cine y el análisis de la ficción audiovisual, temas sobre los que ha publicado artículos en revistas y monografías científicas. Además, es editora de los libros Cine desde las dos orillas, directores españoles y brasileños, y A ambos lados del Atlántico, películas españolas y brasileñas premiadas, y autora de Eta Catódica, terrorismo en la ficción televisiva. La conferencia que va a impartir a continuación se titula ¿Es el cine español diverso? Minorías en el cine español contemporáneo. Gracias, profesora Marcos. Saludos y bueno, espero que estén todos bien. Mi nombre es María Marcos, soy profesora en la Universidad de Salamanca y actualmente dirijo un proyecto de investigación en el que analizamos si el cine español contemporáneo es diverso o no en diferentes variables, en variables de género, de edad, de orientación sexual, también de diversidad funcional, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros nos preguntamos, si es el cine español diverso o no. Siento no poder estar ahí presencialmente, pero bueno, les voy a facilitar esta presentación y también, si puedo, les voy a facilitar la presentación en PDF para que puedan acceder al material que tengo de vídeos y demás, que sin duda alguna pues lo que hacen es facilitar o ilustrar parte de lo que yo vengo a hablarles, ¿no? En los últimos años ha sido muy frecuente los movimientos que reclamaban una mayor diversidad en el cine, desde el Más Mujeres en España al Oscar So White en Hollywood. En un contexto de creciente demanda y de creciente atención, tanto desde el ámbito académico como de los medios de comunicación de masas, a la presencia y al tratamiento del género, de la diversidad de los grupos minoritarios en los medios de comunicación, es conveniente también profundizar en la representación de las minorías, la diversidad y el género en el cine, en tanto que es un medio de comunicación con un alcance y una capacidad sin duda indiscutible, ¿no? Analizar, por tanto, la representación mediática de los grupos minoritarios sirve para conocer qué tipo de imagen se está dando de estos grupos, ¿no? Para saber si estamos dando una imagen en la que bueno, pues se fomente en cierta manera, ¿no? Para saber qué imagen se está dando de ellos, y eso también nos va a servir para saber si esta imagen que se está dando de estos colectivos sirve o no, o está potenciando o no ciertas actitudes que se dan en la sociedad española, como actitudes prejuiciosas, racistas o intolerantes, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo, si se difunde una imagen de los inmigrantes que potencie rasgos como la conflictividad, la violencia, la delincuencia, la inadaptación, la inadaptación o bien el aprovechamiento del sistema, los ciudadanos nacionales, incluso aquellos que jamás hayan estado en contacto con minorías o con inmigrantes, o que hayan tenido relaciones satisfactorias y amistosas con ellos, tenderán a identificar la inmigración con los rasgos de los estereotipos reflejados en los medios de comunicación, ya que se crea lo que se denomina una cierta correlación ilusoria. Siguiendo a las palabras de Bierkova, no se puede analizar seriamente el racismo contemporáneo sin interrogar sobre la influencia de los medios de comunicación en la progresión, la difusión y también en la regresión del fenómeno. Greenberg, Mastro y Brand realizaron una revisión de las principales investigaciones desarrolladas en los últimos 30 años en el ámbito académico sobre la representación de las minorías en los medios de comunicación, y llegaron a la conclusión de que los grupos sociales más vulnerables suelen verse representados en los medios de comunicación de una forma más negativa que los miembros de la mayoría. Igartua señala que más allá de los impactos afectivos que deja el contenido de la narración, el ser humano tiene la capacidad para aprender por observación, para comprender su mundo, y no necesita experimentarlo directamente. Por tanto, los medios de comunicación nos sirven como una forma más de conocer aquello que sucede en la sociedad.
Como además también ya confirmó en su clásico estudio Walter Lippmann, gran parte de lo que conocemos del mundo lo conocemos gracias a los medios de comunicación. Por tanto, si tenemos en cuenta que nuestra percepción del mundo se construye en buena medida gracias a los contenidos mediáticos, se hace imprescindible realizar o analizar cuál es la imagen de la realidad que nos están ofreciendo. El cine tiene un enorme poder para poder transmitir cuestiones relevantes que atañen profundamente a la vida, ¿no? Con la gran responsabilidad, claro, que eso conlleva, ¿no? Por lo que no se debe obviar el enorme poder social que posee, pues entre otras cosas es capaz de crear imágenes que perviven en nosotros construyendo retratos, ideas, juicios, reflexiones o creencias que perduran más allá de lo que podemos imaginar. El cine, en definitiva, puede llegar a construir un retrato cinematográfico de la realidad social. En ese sentido, afirmaba Caparrós que el arte cinematográfico es un testimonio de la sociedad de su tiempo, y hoy nadie duda de esto, ¿no? Es más, el filme puede convertirse en una fuente instrumental de la ciencia histórica, ya que refleja mejor o peor las mentalidades de los hombres de una determinada época. Siguiendo con esta idea, el director de origen salmantino, Basilio Martín Patino, señalaba que toda obra creativa pertenece a un tiempo, a un pueblo o a un medio, como escribió Hegel en su introducción a la estética, y está relacionada con la representación de la época y las condiciones de su momento, con sus circunstancias. Si alguna capacidad extraordinaria tiene el cine es la de poder crear realidades invisibles o realidades cómplices para una mejor comprensión del mundo. Resulta, por tanto, fundamental analizar el modo en que una sociedad es representada en el cine para poder comprender, como si de un documento histórico se tratase, el contexto al que hace referencia. En el caso que nos ocupa, resulta necesario y esencial prestar especial atención a cómo el cine español contemporáneo viene representando a las minorías, entendiendo que éstas son parte de la sociedad española y que su imagen y representación debe ser cuidada. Pues como se articula en el artículo 2.2 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de la Organización Nacional de la ONU, dispone que las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública. Sin embargo, las personas pertenecientes a estas minorías con diversidad funcional, LGTB, racializadas, migrantes, minorías religiosas, culturales, nacionales, étnicas, carecen de los privilegios de los grupos mayoritarios y raramente ponen o hablan de lo que les sucede. En ese sentido, Hedley dice que tienen dificultades de acceso a dichos medios, por lo que son incapaces estas minorías de establecer su punto de vista. El cine es un medio de comunicación, uno de los de mayor prestigio, por lo que no se debe obviar ni olvidar el papel que tiene como creador de marcos interpretativos, de modelizadores de conciencia. El análisis de estos marcos, además de pertinente, es necesario y fundamental para poder comprender la representación que se está haciendo de los grupos minoritarios, del género y en general de la diversidad, pero también para demandar la representación de estos grupos que estos grupos pueden hacer de sí mismos y de su entorno a través de una práctica mediática autónoma. De hecho, el cine tiende a utilizar el estereotipo para crear personajes, ya que son conceptos compartidos por grupos acerca de otros grupos. Los estereotipos son inherentes al ser humano, y aunque no se quiera, su uso es inevitable en el día a día. Pero no se debe obviar que estrechamente vinculados al concepto de estereotipo están los de prejuicio y racismo, puesto que, como señaló Alport, proceden de una antipatía basada en una generalización errónea e inflexible, que se manifiesta en una actitud negativa o de rechazo hacia un individuo por su pertenencia a un determinado grupo social o étnico. En los medios de comunicación y en el cine, la presencia de las minorías sigue acompañada de estereotipos, cuyo consumo por el público fomenta la interiorización de estos como resultado de una exposición masiva a los mensajes de los medios. Según Brown
y Mohanan, el proceso de estereotipación contiene dos etapas. En la primera se activa la asociación entre las creencias personales y los estereotipos. Y en la segunda, las personas recuperan estos estereotipos al juzgar a los medios de los miembros de las minorías, siendo el impacto más fuerte en las personas que no tienen conocimiento sobre el grupo minoritario. Por lo que resulta esencial analizar el papel que tienen los medios de comunicación como creadores de juicios y de opiniones. Los medios de comunicación tienen un papel destacado en el mantenimiento del prejuicio hacia estas minorías, como apunta Van Dyck, pero no son los únicos, ya que la publicidad, los programas de entretenimiento, los relatos tradicionales utilizan de forma frecuente esquemas narrativos que potencian la homogeneidad del grupo dominante, manteniendo abierta la brecha entre nosotros y ellos. ¿Cuál es el papel o cómo están representados estas minorías dentro del cine, ¿no? En cuanto al cine y a inmigración, son bastante más numerosos los estudios que se han realizado analizando la prensa, la imagen que tiene la inmigración en la prensa o en la televisión generalista, aunque como nos encontramos se puede asociar o se puede ver en los estudios latinoamericanos cómo hay tendencias en representar, por ejemplo, a los estereotipos de los latinos en el cine estadounidense como criminales, como realizadores o como trabajadores de empleos poco cualificados, por ejemplo, jardineros o criadas amas de casa. Ya ven los porcentajes. Un 36% de los latinos son representados como criminales, un 31% como jardinero y un 31% como criada. Y aquí se puede ver también, ¿no? La imagen del latino como Latin lover o la imagen de la latina como trabajadora del sector de la limpieza, ¿no? También nos encontramos con cierta asociación por parte del género y la representación. Las mujeres tienden a estar representadas como potenciando, por ejemplo, rasgos como su cuerpo por encima de los hombres, también asociadas al cuidado de la casa, ¿no? Del marido y de los hijos, y también como mujeres que deben ser salvadas, ¿no? por los hombres. Por lo tanto, nos encontramos con unas imágenes que hablan de ciertos estereotipos ligados a la representación de estos colectivos. Con respecto al cine y la inmigración, nos encontramos que se han hecho pocos estudios en España centrados en analizar la representación del cine y la inmigración. Han sido mucho más numerosos los estudios centrados en analizar la prensa generalista o la televisión. ¿Y qué nos encontramos como conclusiones de estos estudios? Nos encontramos que, en cierta manera, hay una representación cinematográfica muy similar a la periodística o a la política, constituyendo un factor de mayor relevancia en la percepción sobre los estereotipos y prejuicios del público. Debemos tener en cuenta que, además del disfrute, el cine es una fuente de conocimiento, pues nos acerca a realidades y mundos que podemos desconocer, que pueden estar alejados espacial y emocionalmente de nuestra realidad más cercana, ya que en muchas ocasiones la narración no solo constituye un elemento central de la cultura humana, sino que sustituye o suple la experiencia directa como fuente de socialización. Posee la capacidad de enganchar o de provocar una alta implicación emocional en el público, de provocar fuertes reacciones emocionales y finalmente permite el aprendizaje incidental de actitudes, creencias y comportamientos. Si se observan los pocos estudios que se han hecho sobre los personajes inmigrantes en el cine español, estos aparecen caracterizados como víctimas de algún acto de racismo o como delincuentes, de tal manera que la reiteración de unos tipos humanos arquetipos de unas situaciones sociales y culturales han conformado estereotipos que en ocasiones han resultado lesivos para las minorías representadas, tal y como afirma Castiello.
En una investigación realizada por Argot en el año 2003, en tan solo una de cada 4 películas españolas estrenadas en los cines de Madrid en el año 2000 y 2002 hay personajes extranjeros. En el análisis que realiza Castielo de 25 películas españolas, los personajes inmigrantes aparecen alrededor de 3 temas. Por un lado, el fenómeno migratorio, como podemos ver en Guana, el rechazo y la violencia, como se puede ver en el cartel de Princesas, pues el personaje inmigrante se dedica a la prostitución porque no encuentra otro trabajo. Y por último, y el menos extendido, el encuentro y la convivencia en el país de acogida. Es verdad que en Princesas, por ejemplo, la primera de las películas que pueden ver en el cartel, el personaje inmigrante se encuentra, aunque realiza trabajos de prostitución y es víctima de violencia, sí que es acogida por el resto de las prostitutas con las que trabaja. Por su parte, Santolaya indica que en el cine español existe un interés especial en los latinoamericanos, como se puede ver, por ejemplo, en el cartel de Princesas, mientras que Sinestierra Rentería afirma que si bien las películas presentan imágenes estereotipadas de los personajes inmigrantes latinoamericanos, sí se logra encontrar otras que muestran diferentes aspectos que reflejan en parte la compleja diversidad étnica y cultural de los latinoamericanos. Les voy a dejar aquí un enlace en el que se recogen varias películas que se analizan el papel de la inmigración en el cine. Luego, cuando les suba el PDF, lo pueden ver ustedes. En cuanto al cine y el género, en el caso de la construcción de la identidad de género femenino, el papel del cine ha sido primordial, puesto que es un medio capaz de recrear la realidad construyendo en la mente de los espectadores una imagen concreta en lo social. En los últimos años, el análisis sobre el retrato de género se ha establecido como una conversación cultural gracias a varias investigaciones que han puesto de manifiesto diferencias significativas entre hombres y mujeres. Son muy famosos los estudios que se han hecho en el Geena Davis Institute of Gender of Media, que han hecho varias investigaciones analizando la representación de la mujer, ¿no? En este sentido, 2 números especiales de una prestigiosa revista norteamericana como Sex Roles han profundizado en la investigación sobre la representación de las mujeres en los medios a través del análisis de contenido. Constituida por 18 artículos empíricos, estas dos muestras o estas series de estudios muestran cómo las mujeres siguen estando subrepresentadas, es decir, aparecen menos mujeres en la ficción audiovisual de las que hay en la realidad y se caracterizan por tener roles estereotipados. Se observa, por tanto, una representación desequilibrada de los géneros que privilegia lo masculino en relación con las siguientes variables: subrepresentación, sexualización, subordinación, roles tradicionales e imagen corporal. De la amplia variedad de datos presentados se desprenden algunos temas y algunas lecciones generales. En primer lugar, las mujeres están infrarrepresentadas en una amplia gama de medios de comunicación. A menudo están sexualizadas y se representan como no profesionales, amas de casas, esposas o madres, o como objetos sexuales. Se llega a la conclusión de que es fundamental tener en cuenta la manera en que se presentan las mujeres en la ficción a fin de evitar que aumenten las representaciones negativas o estereotipadas. Dentro de la investigación realizada en España se han explorado las diferencias de género en la representación de agresores y víctimas, la violencia en la televisión española, concluyendo que la violencia es predominantemente masculina. También se han estudiado los tipos de objetivos, el tipo de personaje y el ámbito laboral de las mujeres, en los que se siguen perpetuando los estereotipos de género y las mujeres siguen siendo representadas a través de la familia, el hogar y las relaciones sociales, con objetivos personales relacionados con la maternidad y en trabajos menos prestigiosos que los hombres. Además, en el ámbito del trabajo existe una caracterización negativa de las mujeres, considerando la ambición como un contravalor y la belleza física como atributo de poder. Otro tema tratado relacionado con los estereotipos mostrado en la representación de género es la sobrerepresentación de la sexualidad, en la que la actividad sexual de los personajes femeninos se condiciona por el atractivo y por la edad, y en la que la mujer debe satisfacer al hombre.
Además, existe una tendencia general en ciertas tareas específicas para las mujeres, especialmente aquellas relacionadas con la crianza de los hijos, el cuidado de los hogares y la reproducción de la vida, incluyendo la atención material y psicológica de los niños, los ancianos y los pacientes. Por último, los movimientos feministas aparecen como radicales en relación con los tiempos en los que se sitúan. La representación de los personajes femeninos cambia constantemente y en la actualidad parece que en estos personajes han ganado peso en las películas, como podemos ver en la película Maisabel, una película dirigida por una mujer, Itziar Boyain, y que gira en torno a una mujer, ¿no? Pero ¿esto es verdad o es solo una apariencia? ¿Qué papel juegan las mujeres representadas en el cine? ¿El cine reproduce simplemente estereotipos sociales sobre las características y las ocupaciones de las mujeres o más bien remodela a propósito la imagen de las mujeres para afectar a la percepción de la sociedad sobre ellas? Tienen en la diapositiva primera una muestra de la representación de la mujer en el cine español en los últimos 50 años, en las que se recoge estas imágenes, a través de imágenes, estas características que yo les he ido exponiendo, y también tienen una serie también tienen otros 2 vídeos en la que se analiza el papel que hay de las mujeres en la actualidad. Si el peso que parece haber adquirido las mujeres tanto detrás de la cámara como delante de la cámara, también tienen ahí una imagen de Maisabel, y también les recojo una encuesta en la que se le pregunta a la población sobre la representación de la mujer en el cine español. Creo que son muestras muy interesantes que ayudan a ilustrar estas ideas teóricas que les he ido exponiendo. En cuanto a la diversidad funcional, en lo relativo a las personas con diversidad funcional existen varios trabajos que analizan de forma parcial su representación en el cine. Ahí tienen las referencias. Por otro lado, llama la atención que los estudios encontrados hacen separación en cuanto a las diversidades funcionales representadas entre psíquicas y motoras, siendo las físicas las más representadas. Se aprecia que además hay ciertas diversidades funcionales que son más mediáticas que otras, remarcando la imposibilidad de ver, junto con las diversidades producidas por accidentes, sobre todo aquellas relacionadas con los accidentes de tráfico, ya que se pueden usar como un ejemplo para la población sobre los riesgos de una conducción temeraria y son las que tienden a aparecer más en los medios de comunicación también. Por tanto, es importante reconocer que estas representaciones de diversidades funcionales en la ficción audiovisual vienen definidas por la viabilidad del producto antes que por la fiabilidad de la representación social. Se pueden percibir distintas fases históricas en la forma de representación de las personas de diversidad funcional de acuerdo con cómo los personajes aparecen en la pantalla. Llama la atención como en las primeras películas en las que se incluye algún personaje con diversidad se relaciona su situación como un castigo divino por una maldad cometida, hasta llegar a la representación del héroe de la guerra valiente que ha sufrido toda clase de padecimientos por y para su país. Esta representación nace y es más propicia en los años 60 y 70, sobre todo en producciones estadounidenses y ligadas a cuestiones bélicas sobre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam, con el objetivo de levantar la moral de los excombatientes que vuelven a casa. Actualmente no se puede considerar que exista ninguna corriente específica a la hora de representar a las personas con diversidad funcional en la ficción audiovisual, sino que esta representación puede estar dada dentro de cualquier categoría, añadiendo el cambio que supone la introducción de las nuevas tecnologías dentro de la sociedad actual, que también afecta a la representación de estas realidades. Aunque la película Campeones de Javier Freser parecía que iba a abrir una nueva vía debido al éxito cosechado, en estos momentos no parece que haya muchas más producciones que hayan seguido su camino. Les he puesto como ilustración la película Yo también, que apenas tuvo un éxito ni comercial ni mucho éxito tampoco en cuanto a reconocimiento de premios. Por tanto, creemos que profundizar en la representación de las personas con diversidad funcional en el cine español contemporáneo, llenando este vacío de conocimiento sobre el fenómeno en el presente, será uno de los objetivos que se deberá llevar a cabo en las investigaciones académicas que se hagan.
En diversos estudios realizados sobre las actitudes del público hacia la homosexualidad y el lesbianismo se ha comprobado cómo un tratamiento positivo permite la reducción de la homofobia y la generación de la empatía afectiva con respecto al personaje. Ahí tienen algunas de estas investigaciones. Como señala Rafael Ventura, Guerrero y Heras, la representación de personajes lésbicos, gays, bisexuales, transexuales y queer en los productos mediáticos cumple una importante función en la socialización de las personas LGTBQ, sobre todo en contextos sociales caracterizados por la escasez de otros referentes positivos que les doten de herramientas para hacer frente al acoso y al rechazo. Sobre la representación de la homosexualidad en el cine se han realizado diversos estudios que han indicado que en la España franquista, conservadora y católica se establece una heteronormatividad de lo que son las interacciones sociales y sexuales, entendidas como aceptables, recompensables y prohibidas, ya que toda forma de sexualidad fuera de la caja cognitiva del nacionalcatolicismo era condenada por la Iglesia y la moral del Estado, tal y como señalan González de Garay y Alfeo. Con la llegada de la transición y la instauración de la democracia se entra en un periodo de experimentación y es a partir de este momento cuando la homosexualidad puede ser mostrada en las pantallas cinematográficas, siendo la movida el periodo de máxima expresión. En estos años tiene lugar el inicio del cineasta Pedro Almodóvar, que llevará al cine queer a una nueva etapa al reflejar un universo ajeno por completo a la heteronormatividad existente. Los personajes homosexuales fueron apareciendo en algunas películas con bastante regularidad, pero sin desempeñar personajes protagónicos ni en grandes tramas. Eran usados para dar color a la ficción y no será hasta la llegada de los años 2000 cuando comiencen a introducirse, sin dejar de mantener algunos estereotipos basados en la comedia, temas de verdadero interés para el colectivo, como es el matrimonio homosexual, por ejemplo en la película Reinas de Manuel Gómez Pereira del año 2005, o a surgir tendencias que busquen un tratamiento de lo queer más naturalizado, tanto en cuestiones cuantitativas como cualitativas, en una aproximación que refleje realidades más cercanas al colectivo, como por ejemplo se da en la película Almas Perdidas de Julio de la Fuente, realizada en el año 2008, sobre la historia homosexual entre dos marineros, contada de una manera mucho más íntima y profunda. No ha habido apenas en el ámbito académico estudios sobre representación de este colectivo en el cine, ya que son más numerosos los estudios centrados en determinados directores, como en la filmografía de Pedro Almodóvar, por ejemplo. Tampoco son muchos los estudios encargados de cuantificar la representación LGTB+ en la ficción televisiva. Sin embargo, los pocos estudios realizados indican que las orientaciones sexuales no heterosexuales están subrepresentadas, al igual que las identidades de género fuera de las normativas. En la siguiente diapositiva les he puesto dos productos audiovisuales, uno que analiza la representación de la homosexualidad a través de la ficción televisiva, que se llama Televisibles y que es fruto de un producto de un trabajo fin de grado dirigido por la profesora de la Universidad de Salamanca, Beatriz González de Garay, y también otro que analiza la imagen del colectivo LGTB en el cine español. Creo que son dos muestras muy interesantes de todo esto que les he ido ejemplificando. En lo que respecta a la edad, cabe destacar la poca diversidad existente al no haber apenas representación ni de niños ni de ancianos en la ficción audiovisual. Llama especialmente la atención la escasa representación de personas mayores, al ser uno de los grupos que mayor televisión consumen. A partir de los años 70, especialmente en el ámbito anglosajón, fueron muy numerosos los estudios dedicados a analizar la representación de la sociedad en la ficción televisiva. Estos estudios indicaron, entre otras conclusiones, que los personajes protagonistas y secundarios se encontraban en la franja de edad de 18 y 50 años y que los colectivos como los ancianos apenas aparecían de manera residual. Esto se debe a que la edad, y más concretamente la edad avanzada, constituye en cierto sentido una variable sociodemográfica incómoda, en cuanto al que el foco de las series televisivas suele ponerse en personajes adultos de relativa juventud. Normalmente los personajes ancianos tienden a representar roles secundarios y cómicos. En este sentido, la tendencia de la ficción en lo que respecta a la edad, extensible también al género, es la de reflejar una sociedad de cultura joven, y con ello se está
infrarrepresentando y en muchos sentidos devaluando colectivos como el de las personas mayores. Finalmente, tal y como señala Mancebo Arancil y Ramos Soler, podemos llegar a concluir que existe una forma predominante de hacer ficción, que de forma u obvia, consciente o inconscientemente y por motivos exógenos o endógenos a la industria, toda verosimilitud de las tramas o su fiel reflejo de la sociedad de cada momento, en detrimento de la representación de los mayores o de las mujeres, como se puede ver en las imágenes que les muestro. Normalmente que vemos en el cine películas como Sentimental, en la que la edad de los personajes se sitúa en torno a los 40-50 años. Sin embargo, les he puesto dos ejemplos de películas como Tapas y Elsa y Fred, en la que sí que se recogen historias relacionadas con la ancianidad. No nos encontramos apenas representación de, por ejemplo, de menores, a no ser que sean películas destinadas al público infantil o juvenil. ¿Qué estamos encontrando últimamente en el cine? Pues nos estamos encontrando algunas películas que sí que reclaman el protagonismo de este colectivo, como la película Abuelos o, por ejemplo, Amalia en el otoño, ¿no? Aquí les dejo el tráiler de Abuelos para que puedan ver un poco de qué va la historia, ¿no? Aunque, bueno, se ve claramente que es la historia de unos abuelos y, curiosamente, nos encontramos de abuelos masculinos y no femeninos. Y también les he puesto dos ejemplos de cine y tercera edad, de representación de películas que sí que retratan la tercera edad, y un tema muy interesante que se está haciendo últimamente, que es la sexualidad en la tercera edad en el cine. Entonces ahí tienen estos ejemplos audiovisuales para que ustedes lo puedan ver. Me gustaría terminar concluyendo. Voy a ponerme, a ver, aquí, a ver si me pueden ver. A modo de conclusión, no sé muy bien dónde situarme. Bueno, los medios de comunicación son creadores, como hemos ido viendo, de marcos interpretativos, modelizadores de conciencia. El análisis de estos marcos, además de pertinente, es necesario y es fundamental para poder comprender la representación que se está haciendo de los grupos minoritarios del género y, en general, de la diversidad, pero también para demandar la representación que estos grupos pueden hacer de sí mismos y de su entorno, a través de una práctica mediática totalmente autónoma, ¿no? Resulta, por tanto, fundamental, me voy a situar, a ver, aquí abajo, vale. Resulta, por tanto, fundamental, ¿no?, como les decía, analizar el modo en que una sociedad es representada en el cine, en tanto que es un medio de comunicación y representación artística de gran influencia, para poder comprender, como si de un documento histórico se tratase, el contexto al que hace referencia. Josh Germer señalaba en el año ya 1972, con el clásico término aniquilación simbólica, la falta de representación cultural y mediática de algunos grupos sociales. En este sentido, existe ya una gran tradición empírica para analizar y medir las representaciones mediáticas de las mujeres, las personas LGTB o los migrantes racializados en la ficción a través del análisis de contenido en el contexto internacional. Sin embargo, son escasos los estudios de este tipo que analizan el cine como un medio de comunicación en el contexto nacional. No se debe obviar que la atención a la diversidad es un tema de gran calado y consideración social en la actualidad, tanto en el ámbito laboral como educativo de las políticas públicas o médico-científicas. En el ámbito social, sin embargo, el estudio de las minorías resulta fundamental en una sociedad como la actual, cada día más diversa. El hecho de estudiar la representación de las minorías en el cine español contemporáneo e incorporar estos estudios al campo académico no hace más que respaldar una realidad existente a la que no se debe negar su protagonismo, aunque este estudio científico es, como les digo, aún incipiente y como han podido ver a través de la revisión que hemos hecho teórica. El debate sobre las minorías vive en un momento histórico clave en los últimos años, pero a pesar de los profundos cambios sociales que se están produciendo en España, es escasísimo su estudio científico. La realización de investigaciones y estudios sobre la representación de las minorías permitirá la actuación frente a los emisores de los mensajes discriminatorios, facilitando la modificación o retirada de los contenidos más estereotipados o denigrantes para estos colectivos, o requiriéndoles un cambio de línea en sus acciones
futuras. La difusión de la información obtenida podría fomentar el rechazo social al tratamiento discriminatorio a través de la comunicación mediática. Además, se podría contribuir a mejorar la sociedad con la transferencia de los resultados académicos a asociaciones que trabajen con estos colectivos, de tal manera que puedan usar estos resultados como un argumento más en la lucha de su representación de la diversidad y en la sociedad y en los medios de comunicación. En este caso es en el cine. Si al inicio yo les preguntaba si el cine español era diverso, ya han podido comprobar cómo no es así. Como la imagen que se fomenta normalmente de la sociedad española es una imagen que tiende a la heteronormatividad, en el que hay más representaciones masculinas que femeninas, más representaciones de la edad de entre 50, 40, 50 años que de ancianos o de niños, en la que hay una mayor representación de los colectivos o de la no homosexualidad, es decir, de la normalización, y apenas hay representación de diferentes orientaciones sexuales más allá de la normativa, y apenas nos encontramos con representaciones de personas que posean alguna diversidad funcional. Espero que les haya servido y que les haya ilustrado esta revisión teórica que he realizado. También estará, y para poder profundizar en la bibliografía, estará recogido en el libro de actas que saldrá en la publicación del Congreso, y también les voy a facilitar esta presentación para que puedan ver los vídeos que ilustraban lo que yo les estaba contando, ¿no? En cierta manera, porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras, y aunque el dicho a veces pueda parecer demasiado común, es así, ¿no? También les facilito mi correo electrónico mariamarcos@usal.es para si tienen alguna pregunta, cuestión, si requieren de alguna bibliografía o lo que necesiten. Les invito a consultarme todo aquello que quieran, y les invito a observar y a que ustedes mismos contesten por sí mismos si el cine español es diverso o no. Muchas gracias por su tiempo y por su disposición. Un saludo cordial.